¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí, es domingo, día de periodismo, periodismo sin matices, día de Expedientes F10. Vamos a arrancar el programa considerando uno de los temas más importantes que hemos tratado hasta hoy en Expedientes F10, el tema del uso del mercurio. Esta es una actualización de datos. El 8 de agosto, los 8 países de la Amazonia firmaron la llamada Declaración de Belém, un documento de 113 propuestas destinadas a preservar el legado natural más importante del planeta. Los signatarios, en su mayoría jefes de Estado, acordaron enfrentar los desafíos que suponen la deforestación, la minería ilegal, el cambio climático, la protección de la biodiversidad y el narcotráfico. Hoy nos unimos aquí con un profundo sentimiento de urgencia y responsabilidad, porque nuestra casa común, nuestra madre tierra, enfrenta una grave crisis sin precedentes. En la historia de la Amazonía no hemos vivido una situación como la que estamos atravesando en estos momentos. La Amazonía, nuestros bosques, ríos y selvas también enfrentan una crisis estructural que amenaza la vida. Nunca como hoy es preciso tomar conciencia de esta situación y actuar en consecuencia. Sin embargo, más allá de las buenas intenciones expresadas en la creación de rimbombantes instituciones como la Alianza Amazónica de Combate a la Deforestación, que monitoreará las áreas de riesgo de la Amazonia, o la Red de Autoridades del Agua, destinada a proteger las fuentes de agua dulce, no se acordaron acciones efectivas. Los grupos ambientalistas agradecen la voluntad de los países firmantes de la Declaración de Belém, pero al mismo tiempo sostienen que el poder de las transnacionales se acabará imponiendo. Cuando llega a los mercados como en Europa, cuando llega a los mercados como Europa, es difícil saber cuál es el origen de la carne. Por eso, tener garantías de esa procedencia es fundamental. Recientemente, la Unión Europea emitió una ley que prohíbe el consumo de productos que provengan de materias primas asociadas con la deforestación del bosque tropical. En las últimas décadas, millones de hectáreas de bosque fueron arrasadas por el desarrollo de cultivos intensivos y la ganadería. El objetivo no se centra en la producción de carne, sino en la progresiva ocupación de terrenos públicos. La actividad ganadera es importante para legitimar en cierta forma, para garantizar que esa tierra pueda ser legalizada. Una vez conseguida la legalización de esas tierras, el suelo sube de valor y con esto crece la especulación. Asimismo, la fiebre de oro ha despertado otras ambiciones que los estados amazónicos no están sabiendo gestionar. Preocupa sobre todo el uso de mercurio. ¿Qué es lo que ha sucedido? Asumo que las bandas criminales, ¿y por qué hablo de bandas criminales? Porque son estos organismos transnacionales que han convertido en la importación de mercurio en nuestro país en un ente, en una sociedad demasiado lucrativa para la minería, no solamente para la minería formal, sino también para la minería ilegal, donde se desvía este mercurio. Del oro que han sacado del lecho del río, están recuperando un 70% máximo. Y con otras tecnologías se puede llegar a recuperaciones muchísimo más altas, por encima del 80%, ¿no? Y quizás 90% inclusive. Pero como no saben los mineros cuánto están recuperando del oro que han extraído, no ven esa variable que para un técnico es quizás lo más importante. E inclusive habíamos propuesto que en la ley minera aparezca una restricción sobre el nivel de recuperación del mineral, porque después ese mineral que no recuperan ellos ya no se puede recuperar. Esto es lamentablemente un fenómeno que ya ocurre desde hace mucho tiempo debido justamente
a las actividades de carácter extractivas que se desarrollan, lo que termina afectando sin duda no solo el medio ambiente, no solo la naturaleza, protegidas por la Constitución y los tratados internacionales firmados y ratificados por Bolivia, sino ya hemos llegado a otro extremo de afectar muy posiblemente la salud y la vida no solo de las comunidades que viven alrededor, sino ya vamos a ir afectando también a las personas que viven en las áreas urbanas. Son los estudios recientes que han ya publicado y que Tras la decisión de un juez del Sur Renovaque que dictaminó medidas cautelares en favor del río Beni y el Madre de Dios, además de sus afluentes, autoridades en minería señalan que evaluarán el fallo judicial y no responden si la actividad minera se paralizará o no en el sector. Es un tema de la minería ilegal que por supuesto nosotros tenemos que trabajar en contra de la minería ilegal, porque la minería ilegal la están haciendo las empresas extranjeras, ¿no? Y que también, eso también seguramente es una preocupación de nuestro Estado, que lo vamos a ir viendo y vamos a ir trabajándolo. Es un tema que lo vamos a analizar y por supuesto, a ver, hay cooperativas ya establecidas, ¿no? Y tenemos APMs ya establecidas, entendemos la preocupación, no nos olvidemos que ese río de Madre de Dios, el río Beni, son arrastres, que a la final también van a terminar seguramente en otro país vecino, ¿no? Pero el tema es trabajar de la mejor manera y no usando el mercurio. Esa preocupación somos conscientes cada uno de nosotros. El pasado 1 de agosto, la CEPILAB, junto a autoridades de territorios indígenas del norte amazónico, presentaron una acción popular por la vulneración de derechos colectivos provocados por la creciente actividad minera aurífera sobre las cuencas de los ríos Beni y el Madre de Dios. Asimismo, recordar que el gobierno realizó un operativo en el río Madre de Dios en pasadas semanas, donde destruyó barcazas de cooperativistas que explotaban el oro usando mercurio sin el tratamiento adecuado. Hemos implementado, se ha tenido un decreto supremo, el 4959, que es un decreto que da la posibilidad de registrarse a las personas, tanto naturales como personas o sea, razón social. Esto con la finalidad de, obviamente, tener responsabilidad en lo que es la importación y la exportación del mercurio. A la fecha todavía no se han registrado muchas y eso es lo que llama la atención. Apenas hay una sola empresa que se ha registrado. Ojalá en los próximos días puedan ir habiendo estos registros, de tal modo que son acciones que van a ir ayudando, por supuesto, al manejo responsable de este elemento que es tan delicado, tan peligroso para la humanidad. Qué duda cabe que este es un gran paso. Sin embargo, la realidad pone de manifiesto que una cosa es la norma y otra su cumplimiento. Y cuando regresemos con Expedientes, la historia del narcotráfico se escribe también en Bolivia. Este fin de semana arrancamos hoy domingo con una serie de 3 capítulos que titula Narcotizados. Creo que así lo sentimos todos los bolivianos, de un tiempo a esta parte. Pero del caso Marcet hablaremos más adelante. El programa de hoy va a hacer una recapitulación histórica de hechos, históricos por supuesto, que tienen que ver con la presencia de cárteles del narcotráfico y de varones del narcotráfico bolivianos. Arrancamos por algo de ficción para luego adentrarnos en la realidad histórica. Su nombre es Tony Montana. Llegó a Miami a mediados de 1980. Pasó un par de meses en el centro para refugiados cubanos en Key West. Ahí estableció sus primeros contactos al servicio de Frank López. Ambicioso y manipulador, Montana se deshizo de su jefe e inició su imperio como varón del narcotráfico. En ese mundo de crimen y corrupción era conocido como Scarface, cara cortada. Algunos críticos consideran a Cara Cortada, película dirigida por Brian De Palma, uno de los grandes clásicos de la historia del cine. Al Pacino en el papel de Tony Montana es extraordinario. Pero sobre todo destaca el guión escrito por Oliver Stone.
Stone siempre ha confesado que en el caso de Cara Cortada, la realidad supera a la ficción. He's free unto himself, and I think that's what worked because the people around him are so corrupt. I mean, the cops are corrupt in Miami. The system, the bureaucracy that pressed down on. By the way, I mean, let's be honest. Let's talk about the drug war. I mean, this is an invention that's come about that's a disaster. It's a bureaucracy of enormous billions of dollars are being wasted on fighting drugs with this super DEA and now the ICE and all that, whatever they want. We always create wars. We call it war on drugs, war on poverty, war on this, war on that. That's the problem. We make too much of a bureaucracy. I noticed this in Vietnam. It bothered the shit out of me because we were sending 5 people, non-combat people over there for every combat person. We had an infrastructure, the Las Vegas of material. We had PXs. We had everything we wanted. They sent cars over there. A lot of this stuff was, sold on the black market in the end by master sergeants making a buck on the side. There was a lot of shit going on, crime stuff. Stone se basó en un célebre programa de periodismo de investigación llamado 60 Minutos, producido y presentado por el periodista Mike Wallace. Late last year, the minister visited Washington to win friends in the incoming Reagan administration and to try to obtain recognition for Bolivia's military government headed by General Garcia Mesa, who had seized power in a coup last July. At his hotel, we told Colonel Arce Gomez that he had been named as his country's key drug dealer. If this is true, where is the proof? These are nothing but allegations directed against me personally and against my government. We are absolutely certain in our own minds that they are merely a fabrication of the various Latin American groups on the extreme left. Quien acusó a Arce Gómez fue el senador Dennis Dickens. I think Arce Gomez has got some real problems, Mike. He's in the big league of transporting cocaine all over the world, certainly to the United States. We do have information that money has changed hands on numerous occasions from drug traffickers to Arce Gomez. And that, to me, I'm satisfied, is substantiated. We cannot be involved in the drug trafficking business for one reason. We are upright people, and we always tell the truth. When you tell the truth and people hold some kind of grudge against you, it's often the case that you will be the target for attack. De acuerdo con la investigación de 60 Minutos, Luis Arce Gómez, como ministro del Interior, controlaba todas las labores de inteligencia y policía. Uno de sus hombres de confianza era el coronel Ariel Coca, entonces ministro de Educación y Cultura. Coca fue detenido en Panamá en 1980 con 100 kilos de cocaína. Sí, es mi amigo. Eso es completamente falso. That is entirely false, if you care to check with the Panamanian authorities. Colonel Coca, the Minister of Education, has never been to Panama. Let me say again that I'd like you to investigate it yourself. Colonel Coca has never been to Panama, and he was never caught with that amount of cocaine. The newspapers reported that he was caught in Panama with cocaine, but this has never been proved. We investigated this matter in depth. The authorities in Panama confirmed that Colonel Coca had never been there. That is why we can speak with a clear, strong voice on this point. We hold the truth in our hands. Sin embargo, en 1979, un piloto confirmó que Ariel Coca estuvo a bordo de un avión portando 100 kilos de cocaína en compañía de su cuñado. Además, informes del propio Ministerio del Interior corroboraban despegues y aterrizajes de avionetas con droga en Bolivia. El coronel Coca viajaba con frecuencia en esas avionetas. En Cara Cortada se establece un nexo muy directo entre el gobierno de Luis García Mesa y un varón del narcotráfico llamado Alejandro Sosa, afincado en Cochabamba. Sí, algo parecido. Hablaremos en mi casa. Tiene buen material aquí. Pura calidad.
Si el señor López garantiza comprarme 150 kilos cada mes del año y él se encarga del transporte, yo se la podría vender por tan solo 7,000... Sí, 7,000 el kilo. No pueden superar eso. Sí, pero tendríamos que correr el riesgo de moverla. Y dejaríamos fuera a los colombianos. ¿Sabe lo que significa? Que entraríamos en guerra. Si brincamos a los colombianos, corremos riesgos en ambos lados. Entonces, ¿por qué no dividimos el riesgo? Usted garantiza la entrega, digamos, hasta Panamá. Y ahí nos la da. Panamá es arriesgado. Me cuesta más. Ahí podría venderla por 13,500. 13,500. ¿Está usted loco? 13,500. Todavía hay que llevarla hasta Florida, amigo. ¿Sabe usted lo que eso cuesta? La maldita naval está por todas partes. Está lleno de buzos. Hay S-2 con el rastreo de satélite activo. Y están los malditos helicópteros vigilando hasta el trasero, caballero. ¿Sabe que estamos perdiendo 1 de cada 9 envíos? Ya no es fácil el contrabando, caballero. Olvide los 13,500. Bueno, ¿cuánto sugiere? Sea razonable. Disculpen, un momento, por favor. Oye, Montana, ¿qué diablos pasa contigo? ¿Estás negociando para Frank López? No ¿Eso te vas a hacer? preocupes, tranquilo, mi hermano. Yo no estoy preocupado. Tú deberías estarlo. Si él quiere hacer el trato, depende de él, no de ti. Yo quiero cerrar este trato, ¿entiendes? Vete a la mierda, Omar. Vete tú. Tú, cabrón. Necesitas abrir los ojos y cerrar la boca. Ya basta, déjame hablar a mí. Tú no te preocupes, yo me encargo. Espera que volvamos, estás muy equivocado. Así que más vale que te cuides. Habla con Frank primero. ¿Crees que te dará el dinero para perderlo? Ya, cierra la boca. Yo voy a hablar ahora, no tú. Estás aquí solo de guardaespaldas. La espalda es mejor que el frente. Es más fácil de cuidar. Cierra la boca. No puedo esperar a ver cómo Frank reaccionará a esto. Yo hablaré, tú cállate. ¿Dónde estábamos? Panamá. Busca un buen socio, ¿verdad? Algo parecido. Escuche, señor Sosa, nos estamos adelantando un poco. Me envió Frank autorizando que comprara 200 kilos. Es todo. Ese es mi límite. No tengo derecho. Nadie tiene derecho ¿Por qué de no negociar dejas con que el Frank. hombre termine? Déjalo hablar de su proposición, Omar. Después Oye. continúas hablando. Montana, no tienes ninguna autoridad, ¿entiendes? Yo te inicié en este maldito negocio, así que cierra Frank la estará boca. fascinado, no te preocupes. Eso Siga. depende de Frank, no de ti. Lamento mucho esto, señor Sosa. No, está bien. Tiene razón. Tal vez debería hablar con Frank. Muy bien. No creo que es algo que deba hacer por teléfono. Pero tan pronto regrese a Miami, hablaré con Frank, personalmente. Bien. Mis socios pueden escoltarlo hasta mi helicóptero. Ellos pueden llevarlo a Santa Cruz. Tengo un jet ahí que lo puede llevar a Miami en 5 horas. Puede estar de vuelta mañana a tiempo para almorzar. Bien. Bien. Bien, hasta mañana. Me dio mucho gusto. ¿Por qué no deja a su amigo aquí? Tal vez pueda darme algunos consejos sobre mis negocios. Creo que Frank va a querer verlo. Todo está bien, Omar. Dile a Frank que mantendría al señor en hielo. Eso haré. Terminemos nuestro almuerzo. Tengo que reconocerlo, señor Sosa. Tiene todo lo que un hombre desea. Me cae bien, Tony. Usted es alguien honesto. Desafortunadamente no pienso lo mismo sobre el resto de su organización. ¿A qué se refiere con eso, señor? Hablo sobre Omar Suárez. Esa basura fue reconocida por mi socio durante el almuerzo. Lo conoció hace varios años en Nueva York. Era un soplón de la policía.
Puso a Vito Duval y a los hermanos Ramos, Nelo y Gino en la cárcel de por vida. ¿Cómo sé yo que usted no es un chivato también, Tony? El personaje de Sosa está basado en Roberto Suárez, sobre quien hablaremos más adelante. En el documental El último dictador, Luis García Mesa reconoció que no había una buena relación con Luis Arce Gómez, sobre todo por las presiones de Estados Unidos. El intermediario de la embajada americana me dijo que iban a reconocer el gobierno de las Fuerzas Armadas siempre y cuando yo dé de baja o saque del gabinete a dos oficiales, Ariel Coca y Luis Arce Gómez. En este caso, no Luis García Mesa como tal, sino la Junta Militar del año de 1969, la de 70, la del 80 y la del 90 directamente relacionados. Ahí simplemente lo tenemos Arce Gómez por esa parte, que ha sido capturado por los Estados Unidos teniendo una sentencia condenatoria, pero ojo, a García Mesa jamás se lo ha sancionado, procesado o sentenciado por el tema del narcotráfico. Entre 1980 y 1985 se destinaron 100.000 toneladas de coca a la producción de cocaína. Ese es un periodo en el que, por una parte, el pueblo está presionando por reconquistar la democracia y los militares están tratando de salvar lo último que les queda del edificio que se les está cayendo, y eso los lleva a un camino sin retorno, que es el camino del vínculo con el narcotráfico. El más brutal de esos momentos es la dictadura de Luis García Mesa, que dura 1 año y un pelito, del 17 de julio de 1980 al 4 de agosto de 1981. Estados Unidos, que apoya a todos los regímenes militares de Latinoamérica, les ha abandonado, han roto relaciones diplomáticas e interrumpido la ayuda económica y militar. Sin embargo, los militares bolivianos pueden pasarse de esta ayuda, ya que la cocaína fabricada en laboratorios que dicen ser clandestinos procura un dineral desmesurado. Estos generales truanes tienen todos cuentas en Suiza, solo tienen algunos meses para hacer fortuna, después se retiran, otros los reemplazan, quienes a su vez sacan su tajada. En algún momento la penetración que tuvo el narcotráfico en el país, además que es un país productor, en algún momento solamente producía pasta base, hoy por hoy produce el producto refinado en su totalidad. Entonces no había una red tan compleja, tan sofisticada y tan extendida como es ahora. En algún momento eran mafias que tenían colusión, pero no directamente con los gobiernos, eran mafias que tenían colusión con algunas estructuras, particularmente de fuerzas del control del orden. Hoy por hoy esto ha pasado a la historia. Ahí se trataba de tomar por la fuerza el Estado. En cambio, ya con esta otra fase de la narcopolítica, los grupos vinculados a este negocio, porque es una cadena, ya son parte del Estado. O sea, ya no están en la lucha por acceder, sino en la lucha por consolidar. Hay una diferencia sustancial. El 30 de marzo de 2020 falleció Luis Arce Gómez a los 82 años de edad en el Hospital del Tórax en La Paz. Cumplía una pena de 30 años de cárcel en el penal de Chonchocoro. En 2019 la justicia italiana lo condenó a cadena perpetua en el marco de un proceso contra los jerarcas y militares de Chile, Uruguay, Perú y Bolivia, responsables de la desaparición y muerte de ciudadanos latinoamericanos de origen italiano durante las dictaduras continentales en la década de los 80 en el siglo pasado. En otras palabras, el llamado Plan Cóndor. Durante este proceso se trató una línea directa entre los gobiernos militares y el tráfico de drogas. Se trataba de una estructura de encubrimiento de actividades criminales a cambio de financiamiento para una represión bendecida por Estados Unidos, que por otro lado abanderaba la guerra contra el narcotráfico, mientras por otro respaldaba a las dictaduras en esa ambivalencia tan típica de la política exterior de Washington. Claro,
A esta hora de la noche ustedes dicen, ¿y cuándo entra Sebastián Marcet? Calma. Piano, piano. Se arriba lontano. Poquito a poco se llega lejos. Antes de Marcet ya hubo otros varones del narcotráfico en Bolivia. Por ejemplo, Roberto Suárez. Esta es su historia. Es 23 de julio de 1988. Fuertemente resguardado por la policía, Roberto Suárez Gómez es presentado ante los medios de comunicación. De hecho, Suárez, considerado el rey de la cocaína, fue arrestado en la hacienda El Mosquito. En el operativo se halló 1,5 toneladas de cocaína. Quiero repetir una vez más que la detención del señor Suárez no es un acto accidental ni fortuito, sino que es parte de una decisión política y de un programa decidido de lucha contra el narcotráfico. En principio, Suárez se acogió al silencio. Un año después, en 1989, decidió hablar con la prensa. Lo responsable sería de parte de nuestro gobierno es que inmediatamente elabore un plan de acción mancomunado. Tomen sentido a lo que les digo. Un plan de acción para que vaya directamente en la lucha al narcotráfico, que significa exportar, y el más dañino a nuestra sociedad, que es el narcotráfico interno, ¿no? Y mucho menos cuando se inicia un plan de represión, la droga cae al mínimo precio al alcance de los niños, de los jóvenes y de los proletarios, que es la clase que se nos está dañando en nuestro país. Entonces, oficialmente, los gobiernos han estado metidos en esto desde entonces. ¿Cuándo cae el MNR? En el 64. Luego, ¿qué siguen? Gobiernos militares que se van comprometiendo una vez, otra vez, y llegamos a la época de los Banzer, por ejemplo, a los 70s. Banzer ya es dueño un poco del negocio de la cocaína, porque la familia de Banzer es tomada presa en Canadá y tiene que ir la señora con cargo de, además, consular o algo así, para liberar a su familia. Yolanda Prada, la primera dama. Yolanda Prada. Y liberan a su familia. Pero ¿qué siguen los otros gobiernos? Vienen gobiernos civiles, gobiernos militares. Entre unos y otros han ido entusiasmando este tosudo mercado de la coca. En su libro Tesis para Bolivia, liberemos a Bolivia de la narcopolítica y la corrupción, Manuel Sarabia Irusta hace una radiografía de la relación entre ciertos elementos del Estado y el tráfico de drogas. En el libro yo describo cómo recibían bonos de solidaridad o bonos de fraternidad las cúpulas militares repartidas por el gobierno de la cocaína. Y hay que acordarse de este periodista norteamericano Michael Wallace. En un documental de 60 minutos se llamaba, los descubrió y los describió totalmente. Eso causó la caída del régimen, pues apenas gobernó un año. Pero en ese año se hicieron todos los vínculos posibles para ligarse a los cárteles del mundo entero, pues de ese tiempo. Y después, ¿qué ha seguido? Entonces este reguero de tradición de la cocaína ha venido hasta estos tiempos. ¿Qué gobierno no ha estado vinculado de algún modo a la cocaína? ¿Quién? ¿Narcofotos? ¿Narcoaviones? Jaime Paz Zamora. Narcoavión en la época de la presidencia de Donny Sánchez de Lozada. Y seguimos danzando ahora con aviones que se van y aviones que vienen. Y este ya es un negocio a todas luces del Estado. En 1982, un reportaje de la BBC emitido en el programa Panorama mostraba una perspectiva del negocio del tráfico de drogas en Bolivia. Comienza diciendo: Bolivia es el país más pobre de América Latina. It's estimated that cocaine is an export that is well over $1 billion in Bolivia, which means that it's much more than any of our exports that we do, especially metals and minerals. In proportion to other economic activities, is so large that it permeates all parts of society. It's the biggest export earner in the country. It is, indeed. Poco después de recuperada la democracia, el presidente Hernán Siles Suazo se presentó ante la comunidad internacional como una esperanza para luchar contra el narcotráfico. Nunca hemos sido demagogos. Siempre hemos procurado ser honrados intérpretes. En 1982, la región paceña de Yungas ya mostraba decenas de hectáreas dedicadas al cultivo de coca.
En aquel entonces, los productores de coca denunciaban abusos y presiones de la policía. They imposed all those decrees to make us suffer here in the Yungas. Everything was against the peasants. We had no freedom to have any money, not even to send our children to school, nor to buy them exercise books. La corrupción estatal derivada del tráfico de drogas se hizo evidente durante los gobiernos militares. En 1980, Luis García Mesa presidía un gobierno coludido por el tráfico de drogas. Luis Arce Gómez, ministro del Interior, figuraba en la lista negra de Estados Unidos. En esa misma lista estaban el general Hugo Echavarría y el general Ariel Coca. También se sospecha que esta cúpula militar estuvo detrás del accidente que sufrió el líder del movimiento de izquierda revolucionaria, Jaime Paz Zamora, el 2 de junio de 1980. Para los norteamericanos es un problema de salud, un problema de moral. Drug trafficking distorts our political structure because it promotes dictatorships. The last ones were linked to it. El narcotráfico nos distorsiona el funcionamiento económico. It does not allow us to be a democratic country. And finally, drug trafficking distorts the health of our people and life itself. De este modo, Roberto Suárez aparece como uno de los rostros visibles del tráfico de drogas. Afincado en una región del oriente del país, solo accesible por vía aérea, Suárez movía el negocio en varias haciendas administradas por sus familiares sin control del Estado, aunque el gobierno del presidente Siles se comprometió con Estados Unidos a luchar contra el tráfico de drogas. La pobreza del país. Esta es una realidad concreta. Es decir, en la medida que hay pocas fuentes de trabajo, que hay una gran desocupación y que hay una... Por supuesto, cualquier intento de controlar este negocio millonario tropezaba, en algunos casos, con la oposición de los productores de coca. En 1982, varios habitantes de Chulumani, en Yungas, atacaron las oficinas de la policía antinarcóticos, linchando y asesinando a 8 policías después de incendiar el edificio. My brother and the other victims of this massacre were tortured before they got killed. First of all, they were castrated. My brother, one of his eyeballs were taken, all his teeth, they were out. They stuck a wooden stick on his stomach, and on top of it, I believe it was a machete that they used, and they cut his forehead. And besides that it was nothing. They dragged them around the square in this place called Chulumani, and they were left for many hours. Like they were, I believe, not even animals are treated that way. Una serie de fotografías satelitales obtenidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos evidenciaba en 1982 el comienzo de plantaciones de coca en la región del Chapare, en el trópico de Cochabamba. En Bolivia esa ruta al Chapare ni siquiera la han hecho los bolivianos, la han hecho los paraguayos. Los paraguayos de la guerra del Chaco, los prisioneros. Y apenas estaba abierto hasta Locotal, un poco por ahí. Y después han abierto un poco más adentro, en las épocas de la masacre de San Juan, cuando Barrientos. Este hombre mató mucha gente, cerró algunas minas, le bajó los salarios a la mitad y despidió a mucha gente. Entonces abrieron la ruta con la intención de darles tierra a la gente que se había quedado sin trabajo. Y apareció la coca. La coca tradicionalmente es del norte de La Paz. Eso está en los textos hasta coloniales. Y se la utilizó como factor de acumulación de capital en todo el periodo colonial. El virrey Toledo, el que dijo, con esto van a trabajar bien los indios y siga sacando plata. Pero en el periodo republicano, la coca en realidad comienza a ser trabajada en cantidad pasando los 50. Y hay cocaína. Hace 40 años el cultivo de coca era mucho más rentable que cualquier otro rubro agrícola. Porque aquí se cultiva, aquí da. We have agriculture here. We produce here. But we have no markets, no industries. We have no infrastructure to be able to develop it all. So we have to look for a way out of this. Rice is grown, but it doesn't pay its production cost. Pineapples are grown, but the price is so low that much as many of us would like to reach your countries with our produce, we cannot overcome all these barriers we have here, and so we keep all the fruit here.
and it goes to waste. Y nos quedamos aquí con la fruta que se echa a perder. El presidente Hernán Siles era consciente de esta realidad, pero al mismo tiempo asumía que la guerra contra el tráfico de drogas es un problema global, no solamente boliviano. By means of national mobilization, we have one advantage which will help us begin the fight against drug trafficking, and that is that this government is made up of people who are totally honest, something which never happened in the past. Sin embargo, en el Chapare los traficantes se daban modos para burlar cualquier control. Para ello utilizaban botes y lanchas a motor, surjando la compleja trama de ríos hasta llegar a las pistas clandestinas donde aguardaban las avionetas. Manuel Morales ha investigado el negocio del tráfico de drogas en Bolivia, llegando a la conclusión de que se trata de una industria pujante que en ningún año ha dejado de producir. Durante el COVID han tenido unos picos extraordinarios, una cadena productiva que va desde la hoja, la transformación, la comercialización, antes de eso la industrialización. Es el único producto con valor agregado que se exporta masivamente desde Bolivia para el mundo. No existe otro, ni la soya, porque la soya se exporta el grano también, o la torta, que es un producto semi-elaborado, o el aceite, pero la cocaína refinada es un producto de exportación con una transformación sustancial. Hemos visto la dificultad de desarrollar una política antinarcóticos que resulte eficiente. El problema principal está en la penetración del narcotráfico en el Estado. Al regresar con expedientes, históricamente la lucha contra el narcotráfico tropieza con poderes que trascienden a los estados. Yo los entiendo. Bueno, si no pasa nada, si no me voy a molestar por eso. Ramón habla del caso Marcet. Tranquilos, no va a ser en este programa. En este programa hemos visto antecedentes históricos del tráfico de droga en Bolivia. Hemos conocido a un gran varón del narcotráfico, Roberto Suárez, pero vamos a ver dónde han fallado todas las estrategias, así en plural, del Estado boliviano en la lucha antinarcóticos. En 1988, una operación de la Fuerza de Tarea Conjunta y agentes de la DEA estadounidense se adentró en el Chapare. Allí se encontró un laboratorio clandestino donde se elaboraba pasta base de cocaína. De acuerdo a los agentes de la DEA, aquí se producía más de 1 tonelada de droga por semana. Paralelamente, la DEA llevó a cabo un operativo en San Diego, California. El objetivo era detener a Jorge Roca Suárez, investigado por tráfico de drogas. I'm optimistic we're going to win this in Bolivia. The Bolivians are going to win this, and we're going to try to help them as much as we can. Well, what I'd hope you'd see is that, one, you don't just live in Chicago or Santa Fe or New York anymore. You're a citizen of the world, and you can't isolate yourself from this problem. And the problems that you have with drugs doesn't start in Chicago. It starts in that little hectare down in the Chapare Valley, where that coca is grown. Charles Bowles fue embajador de Estados Unidos en Bolivia en 1991. Para ir redondeando, en este país durante años estuvo presente la DEA. Y era peor. Las labores de interdicción de la DEA, el desarrollo alternativo, las políticas mancomunadas con los Estados Unidos fracasaron una detrás de otra. A su criterio, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque yo lo decía al inicio, tenemos una economía blanca, es decir, una economía blanca, una economía legal, que es la que nos atañe absolutamente a todos, pero paralelamente hay una economía subterránea, que es la economía de la blanca. ¿Qué podemos hacer ante una situación así? Ante una economía que tiene 2 velocidades y 2 formas de entenderse, con varones del narcotráfico, como usted ha dicho, que están anclados en estructuras de poder y que hacen y deshacen a su antojo.
y que esta investigación, este plan Hinterland, esta investigación de inteligencia alemana pone de manifiesto que evidentemente hay un problema no solamente boliviano, sino que hay un problema regional. Paraguay también está implicado en el problema, Brasil, el Comando Vermelho viene de Brasil. Hay grupos que están conectados con criminales en Colombia. Es decir, estamos hablando de crimen organizado y muy bien organizado, que tiene estrategias de funcionamiento. No son 4 criminales, no son 4 traficantes, no son 4 balseros. Estamos hablando de gente que maneja el poder y muy bien estructurada. Correcto, Ramón. Es así. Pero ¿qué hacer, como dice usted? Exacto. Entonces, mire usted, tan importante eso. Yo tengo 3 acciones que hay que hacer directamente contra la economía blanca. ¿Ya? La economía blanca, la ilegal. Primero, hay que quitarles la plata. Segundo, quitarle las armas. Y tercero, desorganizar las organizaciones criminales a través de la captura de peces gordos. Esas 3 acciones. Ahora bien, el cómo. El cómo yo no se la voy a dar la estrategia porque eso va a ser como una bala de salva. El tema está en que ellos tienen la obligación de planificar el cómo. Ellos tienen la obligación de hacer políticas efectivas organizando una fuerza combinada, pero de seriedad y bien equipada, logísticamente, tácticamente y, sobre todo, hacer un sistema de contrainteligencia para que ese organismo creado tenga un sistema de control. Eso es simple lo que yo digo en su programa y creo que si hay la voluntad, yo creo que se puede hacer y fíjese que podemos reaccionar oportunamente, pero hay algo también. Obviamente voluntad política, pero tienen que aceptar ayuda externa, porque esto demanda mucho dinero. Y esa ayuda externa, hoy por hoy, los gobiernos que están interesados en esto son los gobiernos europeos. Entonces, yo tengo confianza en los gobiernos europeos, pero hay que hacer una buena vinculación con sistemas. Hasta la salida de la DEA en 2008, Estados Unidos concentró sus esfuerzos en una intensiva política antinarcóticos con respaldo del gobierno boliviano. Esa política fracasó. La evidencia empírica está en contra de la DEA, el principal país consumidor, no productor, de drogas a nivel global es Estados Unidos. Los procesos de interdicción y de control con el apoyo hasta el día de hoy en Colombia son un total fracaso. Sigue campeando impunemente y Colombia es el primer productor y productor de droga. Entonces la DEA no es ninguna garantía de lucha porque la evidencia empírica está en su contra. El poder que hay en algunas cúpulas del Estado y algunos motivos hasta protectivos del mismo aparato estatal para no decir nada o para ocultar cosas o para facilitarles cosas a los narcotraficantes es ahora impresionante. Lo que estamos viendo en la política de este momento. Parece que está peleando un cártel desde el poder político con otro cártel que no está en el poder político o está en el Congreso. El problema va más allá del tráfico de drogas. Tiene que ver con la corrupción instituida. Este es un sentido completamente abominable de la administración de justicia. Y a mí me parece que esa es, sin duda alguna, la deuda institucional que tiene el Estado. Porque más allá de, por supuesto, cubrir otros tipos de deudas, el tema de inclusión, una mejor redistribución de los ingresos, lo que usted quiera, pero un país que vive sin un mínimo de administración de justicia sensata, pero que además que tenga un sistema de justicia que solamente sea servil para intereses de quien esté de turno en ejercicio del poder político, es un elemento que va a ir corroyendo y desgastando las bases mismas de la institucionalidad del país. Bueno, yo creo que la corrupción está
casi institucionalizada. ¿Sabe cómo funciona el tema de la corrupción? Como cuando usted tiene un mendigo en la puerta de su casa y usted lo ve todos los días y de repente lo cotidianiza. Al salir de su casa, a usted ya no le asombra a esa persona que sufre frío, hambre y una serie de falencias. Eso pasa con la corrupción. Usted la vive, la cotidianiza, la acepta todos los días y de repente es parte de su imaginario diario. Y vive con ella y convive con ella y la acepta. Así funciona el tema de la corrupción. Cabe preguntarse, llegados a este punto, ¿cuál es el límite establecido en esta problemática? Yo supongo que ha llevado algunos maletines, algunas valijas que tenía en el Chapare. El Chapare era la República Independiente del emperador Evo Morales. Él presidía las 6 federaciones cocaleras. El sembrío de coca se ha multiplicado por 10 y luego por 15 desde que Evo Morales asumió el poder en 2006. Él legalizó que se expandiera el cultivo de coca en el Chapare. El 94% de toda la coca que se sembraba se procesaba y convertía en cocaína ahí mismo, en laboratorios que Evo Morales mandó a construir con dinero de los bolivianos. Y vendía esa cocaína a los mexicanos, principalmente al cártel de Sinaloa, cuyos aviones aterrizaban en los aeropuertos clandestinos, no solo de Chimoré, que era un antiguo aeropuerto que usaba la DEA, pero en otros que construyó Evo Morales. Entonces, él era el jefe de un cartel de narcotráfico. Va a extrañar esos centenares o miles de millones de dólares que ha obtenido vendiendo cocaína a los mexicanos principalmente. Como en los 80 le vendía cocaína a Pablo Escobar. Entonces, es bastante gracioso que el dictador caído, que el dictador derrocado por las iras populares, libertarias de los bolivianos, diga ahora que se trata de una conspiración racista de la élite blanca contra él porque era indígena. Esto es francamente risible, ¿no? Yo le ofrecería asilo carcelario a Evo Morales, un asilo en una penitenciaría, porque era el socio del Chapo Guzmán y se aprovechó de tener todo el poder inmoderado, omnímodo en Bolivia, para convertirse en el jefe de un poderoso cartel de narcotráfico que hacía pingües negocios con los narcotraficantes mexicanos. Durante casi 14 años. Hay que ver la plata que se ha ganado Evo. ¿Dónde la tendrá escondida? Abdo dijo, Evo no ha sido víctima de un golpe militar. Si Evo ha renunciado, tiene toda la razón. Sí, es obvio que la información viene de algún sector del gobierno norteamericano. Ajá. No te voy a decir algún servicio de inteligencia como la CIA o la DEA, pero evidentemente viene de ahí y él lo dice por que le pasan la información de ese lugar. Lo que yo les digo, y no sé si Horacio, bueno, acá Liliana vivió en Bolivia. Este es uno de los datos más fuertes, de las frases más importantes de los últimos días. Totalmente. No se ha escuchado duda por ahora nada como esto. Lo que les digo es esto. Por algo se dice. La base de sustentación del poder de Evo Morales, de los votos que lo llevaron ya a la primera presidencia, es el Chapare. ¿Qué es el Chapare? Está en el trópico cochabambino. Es una región donde se cultiva hoja de coca, donde se produce hoja de coca, que después se convierte en clorhidrato de cocaína en grandes factorías instaladas en esa zona y en los alrededores de Santa Cruz de la Sierra. Y esto me consta, porque no me lo contó nadie. Lo vi yo en 2011, cuando estuve en Santa Cruz de la Sierra, siguiendo la pista del avión de los Julián. Horacio Calderón, allí para el año 2005, en los inicios de su mandato, así lo llamaban, el presidente cocalero. Sin la DEA norteamericana, estaba mejor en la lucha contra el narcotráfico, reconocido por las Naciones Unidas. Quiero comentarles, hermanas y hermanos, gracias a algunos oficiales de la Policía de las Fuerzas Armadas, nos informan lo siguiente. Cuando estaba presente la DEA, se incautaba droga, el 50% era para incinerar, el 50% de negocio para la DEA. Y algún oficial de nuestras instituciones uniformadas pedían por qué ese 50%, la respuesta era, con esta plata pagamos el bono a ustedes. Investigaciones realizadas ahora, se ha identificado, se ha demostrado que la DEA instruía a policías y militares para planificar asesinatos a dirigentes. Por estas y muchas razones, quiero decirles, hermanas y hermanos de las Naciones Unidas,
que el terrorismo y el narcotráfico son hermanas gemelas que sirven al imperio norteamericano para invadir y para controlar a los países del mundo. Esta frase del expresidente Evo Morales durante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de septiembre de 2016 es lapidaria. Tanto como el hecho de reconocer que la guerra contra el tráfico de drogas está perdida, tal y como veremos la semana que viene. Es muy importante lo que les voy a decir a continuación. Yo no soy persona de redes sociales, pero me informan y me dicen que evidentemente hay gente que participa y que busca cierta interacción con nosotros en el programa. Si ustedes tienen algún tema que les gustaría que se tratara a profundidad en Expedientes F10, participe, utilice las redes sociales para hacerlo. No les voy a contestar, pero sí, el equipo de producción me va a decir qué personas participan y cómo encarar esos temas. El programa de hoy se ha terminado. La semana que viene seguiremos narcotizados, pero veremos el tráfico de drogas y el gran negocio del narcotráfico y su impacto en la economía boliviana.